Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de el conflicto armado. ¿Qué es el conflicto armado? Vamos a tener como punto de referencia el caso del colombiano, el caso del conflicto armado colombiano. Entonces, vamos a dar contexto, vamos a decir en primera instancia que un conflicto armado es el enfrentamiento entre individuos con intereses antagónicos, con intereses que rivalizan y que en muchas ocasiones no pueden coexistir. Segundo, en el conflicto armado se emprenden acciones bélicas, de guerra, de armas, en donde el objetivo es neutralizar o eliminar al rival. Y en el caso concreto de Colombia, a raíz del conflicto armado, se va a dar el nacimiento de guerrillas, de grupos armados, de grupos paramilitares, de carteles y de las bandas criminales BACRIM. Bueno, continuando, es importante recordar que para analizar cualquier hecho histórico se debe primero determinar las causas, segundo determinar las características del mismo y tercero establecer las consecuencias del hecho. Bueno, el conflicto armado, como lo dijimos anteriormente, es un enfrentamiento de individuos que busca neutralizar o eliminar al rival a través de la fuerza, de las armas. Según el derecho internacional humanitario, existen dos tipos de conflictos armados: los internacionales, que involucran a países, a naciones, a estados, generalmente por límites, por política, por economía, y los no internacionales, los internos, como el caso del conflicto colombiano surgido a partir del llamado periodo de la violencia, entre 1946 o 48 hasta 1966, cuando bajo el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla se logra una relativa estabilidad. En el caso de Colombia, grupos armados guerrilleros, paramilitares y carteles son características de lo que es el conflicto armado. Bueno, vamos ahora a las causas. La primera, el bipartidismo, esa rivalidad histórica ancestral entre conservadores y liberales, que ya en el siglo XIX había tenido sus primeros indicios, algunas confrontaciones civiles, que va a tener en la guerra de los 1000 días la más importante, la más influyente. Por un lado, los liberales, ya bajo el periodo de la violencia, van a argumentar que están siendo víctimas de una persecución desde el Estado, desde los gobiernos conservadores de Laureano Gómez y de Mariano Ospina Pérez. Ellos dicen que tienen que de alguna forma defenderse, que tienen que protegerse de esa persecución del Estado, creando esas primeras guerrillas liberales en el oriente del país, en los llanos orientales. Por su parte, los conservadores van a argumentar que los liberales ponen en riesgo la democracia del país, usaron en sus gobiernos anteriores el poder para poner en riesgo la democracia y las tradiciones católicas que traía la nación. Bueno, también existen teorías político-económicas. No solamente el conflicto armado se generaba por ser liberal o conservador. Detrás de esa justificación existían intereses económicos. Era común que a familias enteras o a pueblos se les acosara, se les persiguiera, supuestamente por ser liberales o conservadores, pero detrás de ellos se buscaba era desplazarlos, despojarlos de las tierras, de los recursos. Entonces allí también van a aparecer unos elementos económicos, de intereses económicos. Y como tercera causa, muy importante también, la muerte del liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Por eso decía yo anteriormente que el periodo de la violencia en Colombia es entre 1946
o 1948. No existe como una unificación de los historiadores. Algunos dicen que el periodo comienza con la llegada al poder del conservador Mariano Ospina Pérez en 1946, pero otros dicen que es el periodo de la violencia inicia cuando muere el caudillo Jorge Eliezer Gaitán. Entonces va a ser a partir de esta muerte de este importante personaje político, quien había surgido ya en la famosa masacre de las bananeras como el defensor de las familias de las víctimas, quien ya había sido ministro de Educación, concejal, ya venía siguiendo una carrera política, cada vez tenía más respaldo popular y se perfilaba como un líder que iba a marcar la historia del país. La muerte de él va a generar inicialmente en Bogotá un periodo de violencia, de desórdenes públicos que después se va a extender por todo el país y se va a convertir en una causa muy importante y muy influyente de lo que es el llamado conflicto armado colombiano. ¿Qué características tiene el conflicto colombiano, el conflicto armado? La aparición de guerrillas liberales, como se decía anteriormente, bajo los gobiernos conservadores a partir de 1946 se va a iniciar una persecución a los liberales, a territorios histórica y tradicionalmente liberales, y esto va a ser una razón para que los liberales comiencen a instruir militarmente y comiencen a armar a civiles para que se defiendan de esa persecución del Estado. Estas primeras guerrillas militares liberales van a tener en los llanos orientales sus primeros inicios bajo el liderazgo de hombres como Guadalupe Salcedo. Después el paramilitarismo, que en nuestro país está asociado con la extrema derecha, va a tener su origen en la década de los 70 como una estrategia del gobierno para neutralizar ese auge de movimientos de guerrillas y como una forma del Estado que sobre el papel no es oficial, pero que cuenta con el aval directo o indirecto del Estado y que también se va a convertir en un actor importantísimo del conflicto armado de Colombia. Y posteriormente los llamados carteles del narcotráfico, de la droga, que van a iniciar en los 70s, que van a tener en los 80 su década de mayor actividad, y después, curiosamente, este fenómeno del narcotráfico, que en primera instancia se relacionaba con los carteles, se va a convertir en una degradación del conflicto, y las guerrillas y los paramilitares también van a verse involucrados en esta actividad. Entonces así tenemos otras características importantes del conflicto colombiano. Ahora vamos a ver qué consecuencias le trajo al país el conflicto armado. Entonces, pérdida de vidas humanas. Obviamente una confrontación bélica en la que se usan armas, en la que se persigue, en la que se desplaza, va a causar pérdida de vidas humanas, y en Colombia los datos van a ser altísimos y van a causar un terrible daño a lo que es la sociedad colombiana. Unas pérdidas económicas, indudablemente, tanto desde el Estado como desde todos los actores sociales se hace una inversión para la guerra. Siempre ha sido un tema de controversia, inclusive hasta nuestros días, el dinero que se invierte en la guerra. Después, unos cambios demográficos de la población. Colombia a mediados del siglo, o en la primera parte, en los primeros 50 años del siglo XX, va a ser un país rural. Se creía que entre el 60 o el 70%, según algunos datos, del país antes del periodo de la violencia era rural, era un país de campesinos. Pero este fenómeno va a generar las primeras migraciones a las grandes ciudades y va a convertir a Colombia en un país de ciudades. Va a cambiar la demografía del país. Y cambios socioculturales, el crecimiento desbordado, desordenado de las ciudades va a hacer que
empiecen a generarse unos cambios también en la sociedad y en la cultura. Aparecen fenómenos de delincuencia, de prostitución, de cordones de miseria, y de esa forma el conflicto armado también va a generar consecuencias en este campo. Bueno, en síntesis, el conflicto armado es una pugna de intereses. Es, en el caso colombiano, intereses políticos y económicos desde la misma o desde el mismo siglo XIX, desde que Colombia empieza a ser independiente y deja de ser una colonia. El bipartidismo, que es concretamente la pugna entre liberales y conservadores. Los grupos armados van a ser otro elemento importante y protagonista del conflicto armado colombiano. Guerrillas paramilitares, carteles del narcotráfico, y los culturales, como pérdidas, cambios de costumbres y afectaciones económicas también. Bueno, con esta presentación damos fin a lo que es el tema del conflicto armado.